Muy buenos días a todos, son las 8:33 hora Bogotá, es decir, 9:33 hora Nueva York. Hace aproximadamente 3 minutos abrió la sesión en Nueva York y pues bueno, vamos a hacer como es costumbre desde Finanzas Trading nuestro video de apertura. Mi nombre es Johan León, analista de mercados. Bueno, la verdad, bastante importante. Hoy continúa Jerome Powell, perdón, con las comparecencias, pero esta vez no lo va a hacer frente al Comité de Servicios Financieros, hoy lo va a hacer frente al Comité de Servicios Bancarios en el Senado. Entonces, muy pendiente, el día de ayer vimos que las palabras de Powell calmaban al mercado frente a los datos inflacionarios que vimos para Estados Unidos, donde la inflación general se ubicó por encima del 5%, exactamente en 5,4%. Eh, entonces, la opinión de parte de Powell fue calmar al mercado, decir que aún no se tiene pensado ni siquiera pensar en modificar las actuales políticas monetarias expansivas de parte de la Fed. Entonces, muy pendientes a lo que pase hoy respecto a Jerome Powell con lo que les menciono, con las, em, con lo que vaya a mencionar frente al comité de servicios bancarios. Y nada, para tener hoy en cuenta ya antes de ingresar directamente al calendario económico, tenemos que entender que pues estamos en inicio de temporada de resultados y pues siempre inician los bancos con sus resultados financieros. Y bueno, ¿qué nos ha dejado estos 2 días de resultados financieros? Ah, bueno, el día de ayer recordemos que se presentó Bank of America, Wells Fargo y Citigroup. El día de hoy se van a presentar datos para Morgan Stanley y para BNY Mellon US Large Cap Core Equity. Entonces, la perspectiva que nos deja es definitiva de recuperación, por lo menos para los bancos que son un sector demasiado cíclico. Entonces nos dejan una perspectiva bastante positiva. Sin embargo, eso sí hay que tener en cuenta que muchas de las filiales que están impulsando el crecimiento de los bancos comerciales, son filiales, por ejemplo, como la banca de inversión, que está obteniendo muy buenas rentabilidades. Em, por lo menos es la percepción que nos dejamos a ver hoy qué pasa con los bancos que les comento. Y bueno, la verdad es que hoy en día es un día muy marcado para los datos macroeconómicos. Se presenta el PIB chino, la evolución del desempleo en Reino Unido, el IPC mensual en Italia y el índice de producción en Estados Unidos. Y como es costumbre, también se va a presentar el, el dato de hecho, hace muy poco se presentó el dato de subsidios de desempleo. Vayámonos directamente al calendario económico, revisar paso por paso qué es lo que tenemos. Inicialmente tenemos los ingresos medios de los trabajadores, se ubican en una cuota positiva con todos los bonos incluidos, entonces eso nos indica un aumento en el poder adquisitivo en general para los ingleses. Y por otra parte, la evolución trimestral del empleo en su variación mensual sí se ubica en una cuota negativa. Estábamos en un dato anterior de 113.000 y nos ubicamos en 25.000. La tasa de desempleo aumenta muy ligeramente, se ubica de 4,7 a 4,8, pero definitivamente aún nos deja esa percepción de que falta un impulso económico para comenzar a observar en em, buenos niveles de empleo, por lo menos para el Reino Unido. Si nos vamos a Europa, el IPC de Italia se ubicó en 0,1, no aumentó para nada, por lo menos en la variación mensual. Y lo mismo, en general para Europa, para la Unión Europea, para ser específico, en realidad la inflación se ha mantenido muy, muy, muy baja, por lo menos para países como España, por ejemplo, Francia, presentan unos niveles de inflación muy controlados. Y pues bueno, y pues el italiano es la excepción, nos deja una perspectiva de inflación bastante baja. Más allá de eso, ¿qué hay que tener en cuenta? Bueno, se reveló el informe mensual de la OPEP. Dentro de lo mucho que hay que resaltar, mencionaron que se espera que la demanda por petróleo crudo a niveles prepandémicos regrese hasta el siguiente año. Sin embargo, pues vamos a tener que ir observando niveles cada vez de mayor de demanda a lo largo de este año, perdón. Pero pues esa fue una de las conclusiones más importantes. Igual si se dan cuenta que en materias primas, sitúan a los precios pues en cuotas bastante altas.
Estas cuotas no las veíamos desde hace mucho tiempo, como se los mencionaba ya en sesiones atrás. Adicionalmente a eso, tenemos una avalancha de resultados y de datos macroeconómicos para Estados Unidos, comenzando con el índice de exportaciones, de precios de exportaciones y el índice de precios de importaciones. En cuanto a las exportaciones, se redujo el dato anterior era de 2.2 y estamos en un dato de 1.2. El índice de precios de importar también se redujo frente al dato anterior de 1.4. Entonces, pues bueno, digamos que es un dato como que le hace tomar a uno un respiro frente a la gran cantidad de datos de inflación red demasiado alta para Estados Unidos. Las nuevas posiciones de subsidios de empleo, como era de esperarse, no nos salimos del rango de los 300.000. Aparentemente ese es el rango en el que el mercado está estancado. Igual hay que seguir vigilando estos niveles de todo lo que son datos de trabajo en la siguiente semana. Como lo mencionaba, durante este mes y el siguiente mes se van a ir recortando las ayudas fiscales que le entregan directamente dinero a las personas, y se esperaría que se comiencen a reducir la cantidad de eh, pues de ofertas que se publican en el mercado laboral estadounidense sin recibir empleados que en realidad quieran trabajar. Recordemos que uno de los mayores inconvenientes, una de las mayores discusiones que se ha presentado es que para llegar a ese empleo con unas cuotas bastante positivas, o una tasa de empleo mucho mejor. La crítica sí que se han dado muchas veces en el Senado es que, pues bueno, estas ayudas fiscales y que le dan dinero directamente a los trabajadores están influyendo negativamente. Eh, el índice manufacturero del Empire State se ubica en una cuota positiva, en realidad bastante positiva frente al dato anterior. Y el índice manufacturero de la FED sí se ubica en una cuota negativa. Entonces estamos en un terreno mixto por esa parte. El informe del empleo de la FED de Filadelfia se ubica muy ligeramente por debajo del dato anterior. La verdad no hay mucho que resaltar. La producción industrial se ubicó en 9.8 contra el dato anterior de 16.06. El índice de producción industrial se ubica en 0.4 contra el dato anterior de 0.7. Se esperaban unos mejores resultados en este dato. Eh, Recientemente se abrió la comparecencia de la FED. Definitivamente las palabras o lo que mencionen ahí podría llegar a causar muchísima volatilidad en el mercado, pero por el momento pues tenemos un escenario muy mixto en cuanto a los datos para Estados Unidos. En cuanto a las peticiones de subsidios de empleo, que es de lo que en lo personal más importante me parece a mí, no hay ninguna variación importante. Y el índice manufacturero, pues estamos en un terreno mixto. La verdad, bastante poco que opinar. Eso sí, la producción industrial, y por lo menos en su variación anual, sí deja un poco que desear, ¿no? Pero bueno, más allá de eso no hay mucho que resaltar. Definitivamente lo más importante para el día de hoy es lo que se pueda decir, lo que pueda llegar a nombrar Powell. Si nos vamos directamente a cada uno de los mercados, amanecemos en general negativos en la renta variable frente a un positivismo el día de ayer. Más exactamente en Estados Unidos ya amanecemos con unas pérdidas importantes. El Nasdaq amanece con una caída del 0.55, el S&P 500 con una caída del 0.43 y el Dow Jones con una caída del 0.33. La verdad, caídas bastante considerables, pero que no son comparables con las caídas que está presentando el día de hoy Europa. Los índices accionarios europeos caen por encima del 1%, el IBEX 35 cae en 1.63 y el DAX alemán cae en 1.12%. Por otra parte, el índice dólar se ubica en 0.11. Igual seguimos con una precisión en, igual hoy ya continuamos con el periodo pues apreciativo para el dólar, que se había frenado un poco el día de ayer. En cuanto a materias primas, perdón, el Brent y el WTI, a pesar de las caídas que están presentando el día de hoy, se ubican por encima de los $70. El Brent cae 1.27 y se ubica en $73. El WTI se ubica en 72.24 y cae $1.2.
perdón, 1,2%. En cuanto al café, el oro, la plata y el cobre, continuamos positivos. En general, el oro ya hoy comienza a tener un poco menos de positivismo. De hecho, es el que menos se aprecia el día de hoy, con una apreciación del 0,02%, y el que acaba amanece en un terreno negativo. El terreno para criptomonedas continúa siendo cada vez más negativo. Por lo menos en Bitcoin cada vez nos acercamos más a estar por debajo de los 30.000 que a estar por encima de los 33.000, que era nuestro soporte importante. Y en Ethereum, pues ya hace unos días nos ubicamos debajo de los $2, y lo mismo, cada vez nos acercamos más a estar por debajo de los $1,9 que por encima de los $2. Entonces, para nada noticias positivas para las criptomonedas, bastante negativo el día de hoy. En general, la percepción que a mí me deja es una percepción de muy poca apetito por riesgo, mayor apetito por pues el dólar americano a mí me da la percepción de una mayor apreciación de parte para buscar activos refugios como son el dólar americano. En cuanto al petróleo, vean, pues todo depende de lo que suceda y de cómo el mercado está interpretando lo que diga la OPEP. Y por otra parte, bueno, la ligera apreciación del oro, igual continuamos en lo que para mí respecta en un escenario bastante positivo para los activos refugio. Si nos vamos al escenario de criptomonedas, reforzamos el escenario de que el mercado está hoy alejándose de posiciones riesgosas. El mercado de divisas, la verdad, no se está moviendo muchísimo. Solo hay que resaltar el papel del dólar americano contra el dólar canadiense, el cual se está moviendo en favor al dólar americano un 0,35%, y el papel del dólar australiano contra el dólar americano, el cual se está moviendo en contra del dólar australiano un 0,50% alrededor de eso. Eso es todo. Muchísimas gracias desde Finanzas Trading. Un saludo y nada, no me queda nada más que recomendarles que hagan todas sus operaciones a través del portal de Escuela Financial. Un saludo. Hasta luego.